es que algo está mal contigo, que te estás apagando, que te estás rompiendo por dentro, que te estás volviendo frío, indiferente o incapaz de sentir. Pero, ¿y si no fuera exactamente eso? ¿Y si en realidad ya no disfrutas nada como antes porque algo dentro de ti cambió y la vida que antes te alcanzaba ya no puede sostener lo que te estás convirtiendo? Hay etapas en las que uno no pierde solo la alegría, pierde el apetito por lo superficial, pierde la conexión con recompensas viejas, pierde la capacidad de seguir sintiéndose vivo con lo que antes apenas bastaba. Y si eso es lo que te está pasando, entonces este video puede ayudarte a ponerle nombre a algo que quizá llevas tiempo sintiendo, pero todavía no sabías cómo entender. Hoy quiero mostrarte 7 señales de que ya no disfrutas nada como antes. Y porque esa sensación no siempre significa que te estás destruyendo. A veces significa que una parte de tu vida interior ya dejó atrás lo que antes la mantenía ocupada, entretenida o satisfecha. Una de las sensaciones más extrañas de cualquier transformación interior es seguir viviendo tu vida, pero dejar de sentirla igual. No necesariamente se cayó todo, no necesariamente estás en una crisis visible, no necesariamente pasó algo enorme que explique por qué te sientes así, y aún así algo cambió. Lo notas en tu energía, en tu forma de empezar el día, en la manera en que miras cosas que antes sí despertaban algo dentro de ti, en esa desconexión rara con lo cotidiano, en esa sensación de estar físicamente presente pero emocionalmente lejos. Haces cosas que antes te gustaban, pero ahora solo las haces. Escuchas canciones que antes te movían, pero ahora apenas las oyes. Sales, convives, comes, descansas, ves algo, intentas distraerte, intentas pasarla bien, pero en el fondo sabes que algo ya no responde igual. Y eso confunde mucho, porque cuando uno siente dolor claro, tristeza clara o enojo claro, al menos sabe lo que está sintiendo. Pero esto no siempre es tan obvio. A veces no es dolor intenso, es vacío. A veces no es crisis, es falta de conexión. A veces no es desesperación, es una especie de silencio interior en el que la vida sigue pasando, pero ya no deja la misma huella dentro de ti. Y como no tienes una explicación clara, empiezas a juzgarte. Te preguntas por qué nada te emociona, por qué ya no agradeces como antes, por qué no puedes simplemente disfrutar lo que tienes, por qué tu interior parece estar tan lejos de todo. Pero no siempre significa que te estés perdiendo. A veces significa que tu vieja forma de sentir ya no está funcionando. A veces ya no disfrutas nada como antes, no porque hayas perdido toda capacidad de vivir, sino porque dejaste de poder alimentarte con lo mismo de antes. Y cuando eso pasa, el vacío no siempre es solo pérdida, a veces es transición. Lo que antes te emocionaba, ahora apenas te mueve. La primera señal es la más evidente, pero también una de las más dolorosas. Cosas que antes sí despertaban algo en ti, ahora apenas provocan reacción. No es que las odies, no es que ahora te parezcan horribles, es algo más silencioso que eso. Simplemente ya no te llegan igual. Antes había anticipación, antes había ganas, antes había una pequeña chispa. Quizá no era una emoción inmensa, pero sí era suficiente para hacerte sentir presente. Ahora no. Ahora puedes hacer el mismo plan, escuchar la misma canción, hablar con la misma persona o repetir el mismo hábito y sentir que la experiencia pasa por encima de ti sin tocarte del todo. Eso duele porque mucha gente construye su vida sobre pequeños focos de entusiasmo, pequeñas recompensas, pequeños refugios emocionales, pequeños placeres cotidianos que le dan color a la semana. Y cuando eso empieza a desaparecer, lo primero que se pierde no es la rutina, se pierde la familiaridad con tu forma anterior de vivir. Empiezas a darte
Esta señal es especialmente confusa porque no siempre viene acompañada de una gran tragedia. Tu vida puede verse relativamente normal, incluso funcional. No necesariamente estás destruido, no necesariamente lo perdiste todo, no necesariamente estás en un escenario externo que justifique por sí solo lo que sientes. Y aún así, nada te llena. Eso es muy duro porque cuando algo está claramente mal, sabes hacia dónde mirar, sabes qué arreglar, sabes qué problema atacar. Pero aquí no, aquí la vida sigue, cumples, respondes, aparentemente estás bien y sin embargo, por dentro hay una sensación de vacío ligero, persistente, silencioso. No es un vacío siempre dramático, a veces es un vacío tibio, una falta de sabor, una ausencia de conexión profunda, una sensación de que todo funciona, pero nada toca realmente el centro de tu ser, y eso desgasta muchísimo, porque seguir empujando una vida que ya no te alimenta agota más de lo que parece. No es solo cansancio, es desconexión sostenida, es estar donde se supone que deberías sentir algo y no sentir casi nada, es mirar una vida aparentemente suficiente y notar que por dentro no hay respuesta. Y cuando eso dura demasiado, empiezas a pensar que el problema eres tú, pero quizá no eres tú en el sentido que crees. Quizá no te falla la capacidad de vivir, quizá estás descubriendo que lo que antes te llenaba ya no alcanza. Empiezas a hacer las cosas por inercia, no por deseo. La tercera señal aparece cuando sigues funcionando, pero ya casi todo nace desde la costumbre. Te levantas, cumples, atiendes, respondes, sigues, haces lo necesario. Desde fuera incluso podrías parecer disciplinado, responsable, estable, pero por dentro sabes que algo importante falta, falta deseo. No hablo de vivir eufórico todo el tiempo, no hablo de estar apasionado a cada minuto, hablo de esa mínima conexión interna que hace que algo se sienta vivo mientras lo haces. Cuando eso desaparece, la vida empieza a sentirse mecánica, no porque seas flojo, no porque no agradezcas, no porque ya no te importe nada, sino porque tu energía ya no está realmente unida a lo que sostiene tu día a día. Y vivir así cansa, cansa porque te obliga a seguir moviéndote sin sentirte realmente dentro del movimiento. Cansa porque convierte la rutina en una secuencia de actos vacíos. Cansa porque te hace dudar de ti mismo, de tu motivación y hasta de tu identidad. Muchas personas viven años en ese estado y terminan creyendo que eso es madurez, que así es la vida adulta, que disfrutar menos es normal, que sentirte desconectado es simplemente parte de crecer. Pero no siempre es así. A veces no estás madurando, a veces te estás apagando dentro de una estructura que ya no conversa con tu verdad interior, y si lo notas, no deberías ignorarlo. Disfrutar a otros también se vuelve más difícil. Cuando uno deja de disfrutar la vida como antes, también cambia la forma en que disfruta a los demás. Y eso duele mucho, porque ahí entra la culpa. Conversaciones que antes te nutrían ahora se sienten pesadas. Planes que antes te distraían ahora te cansan. Presencias que antes te hacían bien ahora a veces te dejan saturado. No necesariamente porque las personas hayan cambiado tanto. A veces el que cambió fuiste tú. Hay algo en tu interior que ya no puede sentirse vivo con lo mismo de antes, y eso incluye vínculos, ritmos, ambientes y formas de convivir que antes te bastaban. No porque ya no quieras a nadie, no porque te hayas vuelto incapaz de amar, no porque te hayas endurecido del todo, sino porque cuando uno pierde conexión con su propio disfrute interno, también empieza a perder la capacidad de disfrutar ciertas conexiones externas, y ahí aparece
aparece la culpa. Piensas que deberías disfrutar más a tu gente, deberías estar más presente, deberías agradecer esos momentos, deberías sentirte más tocado por cosas que antes sí te hacían bien, pero no puedes forzarlo. Puedes actuarlo un rato, puedes fingir entusiasmo, puedes sostener la imagen, pero por dentro sabes que algo ya no está, y ese vacío relacional duele porque te hace sentir extraño incluso entre personas conocidas. Buscas estímulos más fuertes, pero tampoco funcionan. Esta señal es muy común y muy reveladora. Como ya no disfrutas igual, intentas compensarlo. Más contenido, más música, más videos, más comida, más redes, más planes, más distracción, más ruido, como si en el fondo estuvieras esperando que algo más intenso lograra atravesar la capa de desconexión que sientes, y por momentos parece funcionar. Te entretienes un rato, te distraes, sales de ti, ocultas el vacío por unos minutos, pero no te llenas, y esa diferencia importa mucho, porque entretenerte no es lo mismo que sentirte vivo, distraerte no es lo mismo que reconectarte, estimularte no es lo mismo que disfrutar. Entonces empiezas a aumentar la dosis de estímulo, esperando recuperar algo que ya no aparece. Pero no aparece porque quizá no te falta intensidad, quizá te falta verdad, quizá tu antigua forma de buscar placer ya no funciona porque estaba sostenida por la distracción, la repetición o lo superficial. Y ahora tu sistema pide algo más profundo. Eso puede sentirse muy cruel al principio porque te deja sin recursos fáciles, sin escapes eficaces, sin recompensas inmediatas que antes sí te calmaban, pero también puede ser una señal de que tu interior dejó de conformarse con lo que solo lo mantenía ocupado. Sientes culpa por no disfrutar lo que deberías disfrutar. Esta señal golpea muy hondo porque no solo dejas de disfrutar, también empiezas a juzgarte por ello. Te dices que deberías agradecer más, que deberías valorar lo que tienes, que deberías estar contento, que deberías aprovechar, que deberías disfrutar lo que muchas personas quisieran tener. Y esa palabra, debería, empieza a convertirse en un peso enorme, porque desde fuera, tal vez tu vida no se ve tan mal, tal vez tienes motivos racionales para sentirte bien, tal vez incluso tú mismo reconoces que hay cosas valiosas en tu realidad, pero la experiencia interior no obedece tan fácil a la lógica. Puedes saber que algo es bueno y aún así no sentirte conectado con eso. Puedes reconocer que deberías disfrutar algo y aún así no poder entrar de verdad en la experiencia. Puedes intentar agradecer y al mismo tiempo sentir que nada te toca como antes. Y esa contradicción duele. Duele porque te hace sentir roto. Duele porque te hace desconfiar de ti mismo. Duele porque empiezas a pensar que quizá eres desagradecido, insensible o demasiado difícil. Pero quizá no se trata de eso. Quizá solo estás descubriendo que la forma de vida que antes te bastaba emocionalmente ya no alcanza para la conciencia que tienes ahora. Y aceptar eso da miedo porque te obliga a reconocer que el problema no siempre se resuelve echándole ganas. En el fondo sabes que no extrañas solo la emoción, extrañas el sentido. La última señal es la más profunda de todas. Lo que realmente extrañas no es solo sentir más, es sentir algo verdadero. No quieres únicamente volver a entretenerte, no quieres únicamente volver a distraerte, no quieres solamente recuperar una alegría rápida que tape el vacío. Lo que extrañas es sentido, extrañas presencia, extrañas conexión real. Extrañas esa sensación de que tu vida tiene vida dentro de ti. Extrañas sentir que lo que haces, lo que vives y lo que compartes toca algo verdadero en tu interior. Y cuando te das cuenta de eso, todo cambia, porque entiendes
entiendes que este proceso no va solo de placer, va de alineación. Tu antigua vida te daba emociones, hábitos, recompensas y distracciones que en algún momento sí funcionaron. Pero si esas recompensas ya no te llenan, tal vez no es porque perdiste para siempre la capacidad de disfrutar. Tal vez es porque tu interior dejó de conformarse con lo que antes lo mantenía ocupado, anestesiado o medio satisfecho. Tal vez no estás muriendo emocionalmente. Tal vez estás dejando de aceptar una vida sin suficiente verdad. Y esa diferencia lo cambia todo. Entender esto cambia mucho, porque dejas de pelearte automáticamente con lo que sientes. Dejas de concluir tan rápido que te arruinaste por dentro y empiezas a hacerte una pregunta distinta. ¿Y si esta falta de disfrute no es solo una pérdida, sino también una señal? Claro, hay que ser honestos. Si esto viene acompañado de dolor profundo, apagamiento severo, sufrimiento constante o una sensación de derrumbe total, hay que tomarlo en serio y no romantizarlo. Pero si lo que estás viviendo se parece más a una desconexión con lo viejo, una pérdida de interés por lo superficial, una fatiga frente a estímulos que antes te bastaban y una necesidad silenciosa de algo más verdadero, entonces esto puede ser otra cosa. Puede ser el final de una etapa en la que te sostenían ciertas recompensas, ciertas rutinas, ciertos vínculos, ciertas formas de anestesiar el vacío y ciertas maneras de seguir adelante sin hacerte preguntas más profundas. Y si esas formas ya no funcionan, quizá no te estás dañando, quizá te estás quedando sin apetito para una vida que ya no te representa. Eso no siempre se siente bonito. Muchas veces se siente como duelo, como confusión, como cansancio, como una pérdida de color. Pero dentro de esa pérdida también puede haber verdad, porque a veces el alma, la mente o la conciencia dejan de disfrutar ciertas cosas no para destruirte, sino para impedir que sigas llamando vida a algo que ya no está verdaderamente vivo dentro de ti. Si últimamente sientes que nada te llena igual, si haces cosas que antes disfrutabas pero ya no te tocan por dentro, si lo que antes te sostenía ahora te deja vacío, si sigues viviendo pero con una sensación rara de distancia interior, entonces no te preguntes solo qué te falta, pregúntate algo más profundo. ¿Qué dejó de tener sentido para mí, aunque todavía siga presente en mi vida? Porque a veces no te estás apagando, a veces te estás quedando demasiado despierto para seguir disfrutando lo que antes solo te distraía. Si este video resonó contigo, comenta, nada me llena igual. Y si este tipo de contenido te ayuda